conversando con Dimitri Pantoulas, él es internacionalista griego, tratando de explicarnos lo complicada que es la situación entre la Unión Europea y Grecia y esta situación de la recesión que está por venir para Grecia. La Unión Europea ha asegurado en el día de hoy que no hay otra razón que Grecia permanezca en la Unión Europea, en la eurozona, y además no hay otra medida que entre en recesión. Bueno, como hemos hablado, es que es una negociación muy difícil entre dos partes, que una está liderada por Alemania y otra por Grecia, que tienen que hacer el negocio más favorable para ambas partes y se están jugando como 200 millardos de euros. Esto es el nivel económico. Eso fue el rescate de Grecia la primera vez hace 5 años. No funcionó porque Grecia tomó el rescate, el dinero del rescate, los 200 millardos, y está pagándolo, los está repagando. Entonces, al final, la deuda griega aumentó en estos 5 años. Grecia, con programas de austeridad, con rescate, tiene más deuda que hace 5 años. Entonces, si necesitaba ser rescatada hace 5 años, seguro necesita ser rescatada hoy. Sin embargo, no puede ser con las mismas políticas que impone, digamos, Alemania y la Unión Europea contra Grecia. Tiene que ser un plan claro de desarrollo, que Grecia no lo tiene, de crecimiento económico, no hay. Grecia sigue en recesión. Entonces, yo diría que más probable en junio vamos a llegar a un acuerdo, porque la Unión Europea no puede resolver con otra manera el problema griego. Por segundo, y más importante quizás, es que la Unión Europea, en el momento que unos miembros están saliendo de la Unión Europea, ya no se queda como una entidad única, propia, sólida, sino miembros entran y miembros salen. Entonces esto no muestra ninguna unión seria, digamos, ¿no? Y Inglaterra ya tiene elecciones en una semana, sí, planteando la idea que quizás 2016 ellos quieren salir de la Unión Europea. Perdiendo miembros, una unión, es lo peor que te puede pasar en niveles de institucionalidad, de relaciones internacionales, de economía, se pierde el mercado común, de la complejidad, digamos, de lenguas, de cultura, de civilizaciones, digamos, claro, que se están perdiendo. Entonces, Grecia, que fue uno de los fundadores, digamos, de la Unión Europea, uno de los primeros países que implementó el euro, salir en una manera tan poco honorada, digamos. Por eso diría, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, es un acuerdo político. Alemania yo creo que va a insistir en unas medidas más o menos tibias esta vez, pero hasta llegar al acuerdo vamos a tener una confrontación muy grande diplomática, donde los medios de comunicación tienen su rol también, tenemos que decirlo, es otras informaciones que manejamos en Grecia, otras informaciones que llegan a través de las agencias internacionales, porque al final es un tema tan difícil, tan complejo, con muchas partes involucradas. Y precisamente sobre las críticas y todo lo que ha ocurrido, pues también podemos destacar lo que recientemente ocurrió entre la reunión de Grecia y Rusia. Rusia realmente criticada a nivel internacional por toda la situación con Ucrania y con el conflicto entre Crimea y absolutamente toda esa área, ¿no? Y bien criticado fue el primer ministro griego por haberse reunido, pero ¿cómo no buscar aliados en otras partes del mundo? ¿Qué habría pasado con Rusia? ¿Será que no es el más indicado para un avance económico como necesita Grecia? Es claramente, Grecia es parte de la Unión Europea, es parte de Europa. Es muy difícil decir que Grecia puede ir a Rusia o a China para hacer alianzas de largo plazo o que alianzas duraderas. Rusia, tenemos una cultura y la religión en común, tenemos una historia común, y más que todo contra Turquía. Entonces, se podría ser un aliado temporal, pero Rusia tampoco tiene la fortaleza en este momento económica para apoyar un país como Grecia, que tiene un PIB muy alto en términos de su población. Claro. Entonces, Rusia podría apoyar o ayudar un poco en Grecia, pero lo oxímoro, digamos, lo paradójico en esta situación es que un mes antes el primer ministro de Italia estaba visitando Putin en Rusia, pero los medios internacionales nunca mencionaron esta visita y nunca criticaron los negocios que firmó Italia con Rusia, o tampoco nadie critica que Rusia es el primer proveedor de gas a Alemania. Entonces los griegos dijeron, pero es una cosa extraña, nosotros vamos a Rusia, que tenemos una historia en común,
que pedimos hacer unas negociaciones sobre unos viaductos, no viaductos, creo que se llaman viaductos de gasoductos, y al mismo momento nos critican, mientras todos los otros países de la Unión Europea tienen relaciones económicas con Rusia. Pero ¿por qué se niega el derecho de Grecia a buscar, no diríamos otro país a sustituir a Grecia, sino aliados para que le ayuden en este momento tan difícil? Como hemos dicho, es un juego diplomático político. Ahora, hablábamos fuera de cámara de la situación que también se presenta con la inmigración, y que la Unión Europea está siendo prácticamente protagonista de lo que está ocurriendo. No logran detener esta oleada de inmigrantes de parte de África, del norte de África, para llegar a Italia, e incluso también lo sufren en Grecia. ¿Cómo la Unión Europea, lo veníamos hablando, logrará rescatar y ayudar a Grecia si no logra ni siquiera paliar esta situación con los inmigrantes? Con los inmigrantes regresamos al mismo problema. Grecia e Italia son los países que más reciben inmigrantes del Medio Oriente, que tiene varios conflictos y guerras, y del norte de África. Entonces, si no mal recuerdo, desde 2006 hay el Tratado de Dublín II, que se llama, donde dice que cualquier inmigrante que viene a Europa solo tiene derecho a quedarse en el primer país donde pisa. Eso quiere decir, si pisaste Grecia, eres inmigrante de Irak y quieres ir a Alemania, no puedes ir a Alemania, tienes que quedarte en Grecia. Grecia, en un país que está literalmente en bancarrota, tú le dices, mira, quizás van a entrar aquí 1 o 2 millones de inmigrantes que tienen que quedarse sin trabajo, sin empleo, sin ningún derecho en realidad, porque Grecia no tiene la capacidad en este momento alojarlos. Lo mismo pasa en Italia. Entonces, no hay mecanismos. El mecanismo que se hizo, el Dublín II, como hemos dicho, el tratado, era para que los inmigrantes no vayan al norte de Europa, donde hay las fuentes de trabajo. Entonces, en este momento, Grecia está perjudicada, junto con Italia, como países están perjudicados. Con el tema de la inmigración no se puede resolver. Hay medidas que dicen que van a militarizar todo el mar Mediterráneo, pero la gente que sale de la amenaza de ISIS, yo creo que prefieren morir al mar que morir abajo de las manos de ISIS. Entonces, es un problema y no hay mecanismo como resolver, porque cada país dentro de esta famosa Unión Europea tiene intereses soberanos todavía. Entonces, la Unión Europea existe como institución, pero como integración no ha llegado todavía en este nivel. Sí.